Ya, hola chiquillos, espero que estén bien. Les voy a grabar, o sea, esta es la grabación de la ayudantía número 8. Bueno, tenemos un repaso teórico de la ayudantía. La profe me dijo que revisáramos fusiones, abuso de posición dominante e índices de concentración. Me dijo que lo viéramos más teórico, no con tanto ejercicio, así que más teoría que ejercicio. Y primero tenemos una sección de repaso. Entonces tenemos acá, en el repaso teórico, tenemos el primer punto, es que nos indica que los mercados reales se ubican entre competencia perfecta y monopolio. Ya. Y ya nos dice esto que nosotros generalmente en la teoría vimos que estudiamos como los dos extremos, estudiamos como estudiamos la competencia perfecta y estudiamos el monopolio. Pero en la realidad, en las empresas que vemos día a día, casi ningún mercado se concentra como en monopolio o en competencia perfecta. Casi siempre está como en un punto intermedio. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que recordar? Que en competencia perfecta, que de partida hay muchas firmas, que tenemos que el precio es igual al costo marginal y tenemos que no hay poder de mercado. No hay poder de mercado. Ya, ¿y qué tenemos en monopolio? Tenemos que en el monopolio hay una sola firma. Tenemos que la condición de equilibrio es el punto en el que el ingreso marginal es igual al costo marginal. Y acá, ¿qué pasa? Que generalmente el precio va a ser mayor que el costo marginal. Pero nosotros sabemos que la condición de equilibrio es que el ingreso marginal sea igual al costo marginal. ¿Y qué pasa acá? Que el monopolio tiene máximo poder de mercado. Como es solo una empresa, tienen el máximo poder de mercado. Entonces, ¿cuál es la idea central de esto? Es que los mercados que vemos en el día a día están en el medio, están como en los matices, son oligopolios, mercados concentrados, mercados con líderes, nunca se van al extremo de ser competencia perfecta o ser monopolio. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Entender que el análisis no es como blanco y negro, existen como matices dentro de los mercados. Ya, la idea 2 es que la concentración describe cómo se distribuye la producción entre firmas. Entonces, acá nos habla de la concentración, cómo se distribuye la producción entre firmas. Ya que cuando estamos hablando de concentración, estamos hablando de cómo se estructura el mercado. Entonces, por ejemplo, que vamos a dar un ejemplo, no sé, que tenemos dos mercados y hay 5 empresas, pero en un mercado una empresa produce casi todo y en el otro mercado todas producen parecido. Entonces, ¿cuál es la idea de eso? Es que la concentración va a ser distinta, porque obviamente en el mercado en el que solo una empresa produce casi todo va a estar más concentrado que el otro. Entonces, la concentración es igual a cómo se reparte la cuota como de participación, por así decirlo, en la producción. Y esto nos describe cómo nos describe el mercado. Entonces acá lo dejamos como ejemplo. Acá tenemos, por ejemplo, el mercado 1, el mercado 2. Y en el mercado, hay en total, en cada mercado hay 5 empresas. 5 empresas. Pero en el mercado 1, una empresa produce todo. Y en el mercado 2, las 5 producen, o sea, las 5 aportan en la producción. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la concentración del mercado 1 va a ser diferente a la concentración del mercado 2. Ya, y ahora pasamos a la idea 3, que nos habla de que la política de competencia, ¿qué es lo que analiza? Analiza fusiones, abuso y conductas exclusitorias. Entonces, ¿qué pasa? Que
quizás se puede tener la idea de que la política de competencia castiga el tamaño como del mercado, pero en realidad la política castiga conductas que afectan la competencia. Entonces, la política de competencia, ¿qué hace la política de competencia? Castiga conductas que afectan la competencia. Que afectan la competencia. Ya, y bueno, y acá lo separamos por fusiones horizontales, que la idea es que la preocupación de esto es que al fusionarse se reduzca la competencia en el futuro. También tenemos el abuso de posición dominante, y que acá ¿qué pasa? Que no se sanciona por tener poder de mercado, sino que se sanciona por usarlo de una forma anticompetitiva. La idea de las políticas de competencia es castigar la anticompetencia, básicamente. Y finalmente tenemos las conductas exclusitorias, que son los precios como precios predatorios, acá ¿qué pasa? Que la firma usa su poder para excluir rivales y no para competir eficientemente. De hecho, más abajito vamos a ver un ejemplo. Entonces, en resumen, lo que resume estos 3 puntos es que la política de competencia, siempre acuérdense que castiga la anticompetencia. Y la última idea es que, yo diría que es la más importante, que es la alta concentración no implica que se esté haciendo un abuso del poder de mercado. Entonces, un mercado podría estar concentrado porque existen economías de escala, o porque el mercado es pequeño, o porque la tecnología requiere que el mercado esté concentrado. Entonces, el abuso de poder, nosotros sabemos que es una conducta, pero que un mercado esté concentrado es solo como una condición que facilita el abuso, o sea, el abuso de poder de mercado, pero no lo justifica, como que no es una condición suficiente para decir, por ejemplo, no, esta empresa aplica poder de mercado, o sea, abusa de su poder de mercado. ¿Por qué? Porque o sea, no es como necesariamente que si yo tengo una empresa que está altamente concentrada, yo puedo asumir que esa empresa hace mal uso de su poder de mercado. Entonces, la idea más importante de esto es que lo que dice acá, la alta concentración no implica que se está haciendo abuso de poder de mercado. Porque hay otras razones de por qué un mercado podría estar concentrado y por qué pueden haber economías de escala. Por ejemplo, en el caso de los monopolios sabemos que hay economías de escala. También cuando el mercado es pequeño también podrían estar concentrados, pero eso no implica que se esté haciendo un abuso de poder de mercado, porque a veces las condiciones del mercado como que inevitablemente hace que tenga que haber una concentración de mercado. Entonces, la idea es que no es una condición suficiente para que se asuma que hay un poder o sea, hay un abuso de poder de mercado cuando tenemos mercados altamente concentrados. Entonces ese es el repaso teórico. Ya, ahora vamos a ver el ejercicio 1, que nos habla de una fusión horizontal. Ya, tenemos que recordarnos que una fusión horizontal es la integración entre dos o más empresas que compiten en un mismo mercado. O sea, es decir, como dos o más empresas que producen bienes o servicios sustitutos y operan en el mismo nivel de la cadena productiva, y la idea de esto es que estas empresas como que se quieren fusionar. Y al fusionarse dejan de competir entre sí, lo que puede reducir la presión competitiva y aumentar el poder de mercado de la firma que se resulta al fusionarse. Entonces, acá tenemos que dos empresas líderes de una industria solicitan autorización para fusionarse. Entonces estaban haciendo una fusión horizontal, ya que son dos o más empresas que compiten en un mercado pero quieren fusionarse. Y la autoridad de competencia observa que el mercado presenta un alto grado de concentración. Ya, entonces nos dice, tenemos 3 preguntas, y la primera nos dice, explique por qué una fusión horizontal puede aumentar el poder de mercado. Ya. ¿Por qué aumenta el poder de mercado? Porque, ¿qué pasa? Teníamos dos empresas que competían,
Entonces el mercado tenía un grado de concentración, o sea, como habían dos empresas que competían, pero como estas empresas ahora se fusionan, se elimina la competencia directa entre estas empresas, entonces eso hace que aumente el poder de mercado. Porque, por ejemplo, antes de la fusión, estas dos empresas competían entre sí. Por ejemplo, podían competir en precio, en cantidades, o en calidad, o en lo que se pueda competir, ellas podían competir. Pero ¿qué pasa? Que al fusionarse, esa presión competitiva de competir por lo que sea que ellas competían desaparece, y la nueva firma, como la fusión, internaliza esa competencia. Entonces, ¿qué pasa? Que si hay menos competidores efectivos, por ejemplo, si ya, no sé, pues estas dos empresas líderes se fusionan y forman solo una empresa, hay menos competidores efectivos, eso implica que va a haber mucho más poder de mercado en el mercado que estemos viendo. Entonces esa sería la respuesta a la pregunta 1. Igual yo cuando le suba la pauta les voy a subir con los resultados, o sea, con la respuesta. Pero básicamente acá la idea es que la fusión aumenta el poder de mercado, porque antes de la fusión las empresas competían entre sí, pero después de la fusión se elimina la competencia. Entonces, ya no hay presión como de competir. Entonces, no, básicamente piénsenlo así, como que tenemos dos empresas, se juntan y esas empresas como que concentran, aumentan mucho su poder de mercado. Entonces ya no va a haber competencia directa obviamente entre esas empresas que se fusionaron. La pregunta 2 nos dice: ¿qué tipo de argumentos suelen presentar las empresas para justificar la fusión? ¿Cómo justifican las empresas la fusión? Esto lo justifican por la eficiencia. Por la eficiencia. ¿Por qué? Porque empiezan a hablar de economías de escala, reducción de costos, mejor coordinación productiva o mayor capacidad de innovación. Entonces, ellos justifican la fusión como una mejora de eficiencia, como que la empresa va a ser más eficiente, y no lo ven como que necesariamente los consumidores van a estar mejor, sino solamente como que se va a mejorar, si se fusionan, se va a mejorar la eficiencia. Y con eso lo suelen justificar, y ya como los subargumentos de eso son las economías de escala, la reducción de costos, que pueden innovar más. Entonces la idea de la pregunta 2 es que se justifican, la fusión la justifican mediante la eficiencia. Entonces ahora pasamos a la pregunta 3 y nos dice: ¿por qué la autoridad de competencia no evalúa únicamente las eficiencias productivas? ¿Por qué? Porque acuérdense que estamos acá, autoridad de competencia. ¿Qué hacía la autoridad de competencia? La autoridad de competencia protege la competencia. Entonces, básicamente, a él no le importa como que la empresa maximice o no las ganancias, sino a lo que le importa a la autoridad de competencia es que se proteja la competencia, como que lucha contra la anticompetencia y se vela como por el bienestar de los consumidores. Entonces, ¿qué pasa? Que una fusión puede generar eficiencia, pero si al mismo tiempo se aumenta mucho el poder de mercado, esa eficiencia quizás no podría como traducirse como a precios más bajos. Entonces,
la autoridad tiene que evaluar el balance como entre la anticompetencia y la eficiencia, y ellos le van a exigir a la empresa que puedan verificar que realmente si se fusionan son más eficientes y que realmente beneficien a los consumidores, porque como dijimos anteriormente, la idea, como el fin de la autoridad de competencia, es velar por la competencia, por una sana competencia, o dicho de otra forma, ellos están como que castigan la anticompetencia. Entonces, esa fue el ejercicio 1 de fusión horizontal, era más que nada teórico, es para que entiendan la idea como de las fusiones horizontales y como qué implica, qué argumentos se utilizan para justificar las fusiones y por qué la autoridad no evalúa únicamente las eficiencias productivas. Y ahora vamos a ver el ejercicio 2, que nos habla del abuso de posición dominante. Y nos dice que una empresa con una elevada participación de mercado reduce significativamente sus precios durante varios periodos, incurriendo en pérdidas. Posteriormente, una vez que sus rivales abandonan el mercado, eleva de manera importante sus precios. Ya. La pregunta 1 nos dice qué tipo de conducta podría estar analizando la autoridad de competencia. Ya. Si se fijan qué es lo que está pasando acá en el enunciado, nos dice que una empresa con alta participación de mercado reduce significativamente sus precios, incurriendo en pérdidas, y posteriormente, una vez que sus rivales abandonan el mercado, eleva de manera importante sus precios. Ya, ¿qué tipo de conducta podría estar analizando la autoridad de competencia? Ya, está analizando una estrategia de precios, se llama predatorios. Ya, ¿y en qué consiste esta estrategia de precios predatorios? En bajar los precios, incluso por debajo del costo marginal, o sea, incluso por debajo incurriendo en pérdida, con el objetivo de expulsar a los competidores del mercado. Y cuando se van los competidores, suben los precios. Entonces, la idea de esto es que la firma está dispuesta a incurrir en pérdidas en el corto plazo para reducir la competencia en el futuro, y obviamente en el futuro van a subir los precios y van a tener beneficio al subir los precios. Entonces, acá estamos analizando los precios predatorios, que es cuando se bajan los precios, se fija un precio artificialmente bajo. Y con la idea de que la competencia como que no pueda competir, porque al fijar precios muy bajos, obviamente van a incurrir en pérdida, y no sé, por ejemplo, una empresa que no tiene una alta participación en el mercado, le va a ser mucho más difícil sostenerse que una que tiene alta participación y que es capaz de incurrir en pérdidas para tener en el largo plazo un mayor beneficio. Entonces ellos bajan los precios al punto en el que ya las empresas como más chiquititas ya no tienen incentivo a quedarse porque incurren en pérdidas y salen del mercado, y luego ya como ya las empresas grandes tienen mayor concentración de mercado, suben los precios, y ya como por así decirlo, podrían quedar ellos solos en el mercado, la gente igual les va a comprar al precio que sea que pongan. Entonces esa era la pregunta 1. Y la pregunta 2 nos dice, explique por qué esta conducta puede ser racional desde un punto de vista dinámico. ¿Por qué puede ser racional desde un punto de vista dinámico? Ya, esta conducta puede ser racional porque la firma lo ve intertemporalmente. Ya, ¿y por qué? Como la idea que habíamos visto antes, como en las estrategias como de gatillo, por así decirlo. ¿Qué pasa? Que la empresa sacrifica utilidades hoy
pero espera tener beneficios monopólicos a futuro. Entonces, es racional, ya que la empresa lo mira de una forma como un problema intertemporal. Entonces la empresa sacrifica utilidades hoy, pero espera en un futuro tener utilidades de monopolio una vez que los rivales hayan salido del mercado. Entonces, si las ganancias en el futuro, si las llevamos a valor presente, son mayores que las pérdidas al inicio, la estrategia va a resultar rentable. Entonces, ¿cuál es la idea? Que no solamente tenemos que mirar un periodo, hay que comparar las pérdidas actuales con los beneficios futuros. Entonces, la idea de esto era que la empresa lo ve desde un punto intertemporalmente y que sacrifica utilidad hoy, pero espera tener un mayor beneficio monopólico en el futuro. Entonces, vamos a la 3, que dice: ¿por qué resulta difícil distinguir empíricamente entre precios predatorios y competencia agresiva? Ya. ¿Por qué es difícil distinguir entre precios predatorios y competencia agresiva? Porque los precios bajos, fijar precios bajos también puede ser el resultado de una competencia intensa y eficiente, y no necesariamente de que se está incurriendo en conducta abusiva. Entonces, ¿qué pasa? Que también que los costos reales de las empresas no siempre los podemos observar. Entonces, igual es súper complejo como realmente probar que los precios están efectivamente por debajo del costo. Y también es como súper subjetivo y muy difícil demostrar que un mercado como que está tratando de excluir competidores. Entonces, es muy difícil como probar empíricamente que estas conductas están siendo como se están llevando a cabo. Entonces, la principal idea es que es muy difícil como demostrar que la intención de una empresa sea excluir competidores. Entonces es muy difícil probar como empíricamente que la diferencia entre precios predatorios y competencia agresiva. Entonces, y también por otro lado, también que los precios bajos también se pueden dar por el resultado de una competencia intensa y no necesariamente de que estamos cayendo como en precios predatorios. Así que ese sería el ejercicio 2. Ya, y ahora vamos a ver el ejercicio 3, que es de índices de concentración. Y dice: la autoridad de competencia observa que el índice HHI de una industria es elevado. Y la pregunta 1 nos dice: ¿qué información entrega el HHI sobre la estructura de mercado? Ya, ¿qué nos dice el HHI sobre la estructura de mercado? Nos dice cuán concentrado está un mercado. Está un mercado. El HHI considera tanto el número de empresas como el tamaño relativo de cada una y le da más peso a las firmas más grandes. Entonces, el HHI describe la estructura del mercado. Describe la estructura de mercado y eso es cómo se distribuye la producción entre las firmas, pero no nos dice nada como de la conducta de las firmas. Entonces, el HHI ve la estructura de mercado, no el comportamiento. Y nos informa cuán concentrado está un mercado. Ya. La 2 nos dice por qué un HHI alto no implica necesariamente abuso de poder de mercado. Ya, ¿y por qué se explica eso? Por lo mismo que estábamos viendo en la pregunta 1. Porque el HHI solo mide la concentración. Y la concentración no es una conducta. El abuso de poder de mercado es una conducta y el HHI no mide conductas. Entonces, podríamos tener un mercado que está altamente concentrado por razones tecnológicas, por economías de escala, o porque el mercado es pequeño, como las características que vimos anteriormente,
pero las firmas perfectamente no podrían no estar haciendo abuso de poder. Entonces, es como la pregunta que habíamos visto antes, que la concentración puede facilitar el abuso, pero no es suficiente para probar que se está cayendo en abuso. Entonces, la idea de esto es que el HHI mide concentración, no conducta. Y el abuso de poder es una conducta. Ya. Y la 3 nos dice, mencione y explique 2 limitaciones de los índices de concentración. Ya. 2 limitaciones de los índices de concentración. En primer lugar, tenemos que el HHI son medidas estáticas. ¿Qué significa eso? Que no se capturan dinámicas competitivas como entrada potencial, innovación o cambio en el tiempo. Eso básicamente, que no se puede... es como una herramienta el HHI, como que no dice nada en sí, como que es solamente un número. Entonces no captura cómo se da la competencia o cómo, no sé, cómo afecta la innovación o cómo cambia en el tiempo. Entonces, no captura dinámicas competitivas. Y tampoco captura como eso, por los cambios en el tiempo. Si en el tiempo cambia el índice, eso no lo captura. O sea, obviamente lo podemos calcular de nuevo, pero no nos va a decir no nos va a decir mucho. Y por otro lado, la segunda limitación es que dependen del mercado relevante y el valor del HHI depende del mercado en el que se encuentra. Porque, por ejemplo, si definimos un mercado como... Si definimos un mercado de forma más amplia o más estrecha, puede cambiar el nivel de concentración que medimos en ese mercado. Entonces, igual es como súper subjetivo como por ejemplo, yo puedo medir un mercado de tal forma, pero uno de ustedes lo puede medir de otra forma y yo calculo un índice y ustedes calculan otro, entonces depende de cómo se defina el mercado. Por ejemplo, yo voy a ver la industria de los pollos, pero yo considero 5 empresas y ustedes consideran 10. Obviamente iba a cambiar el análisis del índice. Entonces, ahora vamos a ver la pregunta 4, que esta ya es un poquito más aplicada, y nos dice que en una industria existen 5 firmas con las siguientes cuotas de mercado. Con cuota de mercado nos referimos a la participación del mercado. Entonces nos dice calcule el índice HHI, la letra A. Y como el HHI se calcula como la suma de los cuadrados de las cuotas de mercado. Entonces vamos a tener HHI. Tenemos que la firma A tiene 0,4 al cuadrado, más la firma B tiene 0,25 al cuadrado, más la firma C que tiene 0,15 al cuadrado, más la firma D que tiene 0,1 al cuadrado, más la firma E que tiene 0,1 al cuadrado. Y eso nos va a dar un HHI de 2650. Entonces, ahora pasamos a la B, que nos dice clasifique el mercado según su grado de concentración. Si el HHI es mayor que 2500, tenemos mercados altamente concentrados. Entonces, ¿qué nos dice este HHI? Que el mercado está altamente concentrado. Si se dan cuenta, la firma A ocupa el 40% de la concentración. Entonces, siempre que tengamos HHI mayor a 2500, podemos decir que el mercado está altamente concentrado.
Ya, y la C nos dice, explique cómo esta información puede ser utilizada en el análisis de fusiones. Ya. La autoridad utiliza el HHI como un filtro para evaluar posibles problemas de competencia. Para evaluar problemas de competencia. Ya. Entonces, si tenemos un HHI alto o si aumenta el HHI luego de una fusión, indica que la autoridad tiene que analizar el mercado o el caso con mayor detalle. Entonces, el HHI como que alerta a la autoridad para que la autoridad diga, ya, yo voy a fiscalizar, voy a mirar, pero no es como que condena, no es como si yo miro este mercado y digo, tienen alto HHI, están, no sé, están aplicando, haciendo abuso de poder o están entrando en malas prácticas. No podemos decir eso, solamente el HHI es una alerta para que la autoridad ponga ojo y mire qué pasa realmente, ya que como sabemos, podría haber un mercado altamente concentrado porque hay barreras a la entrada o hay economías de escala o hay factores que conllevan a que tenga que haber un mercado concentrado, no necesariamente porque se está entrando en malas prácticas. Ya, entonces esa sería la ayudantía. Cualquier duda que tengan me preguntan y nos vemos el miércoles.